encontré un lugar donde pude descalzar estos pies que de extravío no dan más. Un rincón de paz que me da la bienvenida, así venga lleno de barro y heridas. Encontré un refugio que no exige para entrar nada más que estar muriendo en el umbral. Un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios. Encontré un abrazo que se niega a reprochar, un silbo apacible en medio de la tempestad, un fuego encendido, un pan y un vaso de vino, un lugar para los pobres y oprimidos. Llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón. Un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios. Donde siempre está esperando, donde siempre está esperando Dios. Muy buenas tengan todos, hermanos y amigos. Es una alegría para mí y para la Iglesia Semillas de Vida llegar hasta ustedes a través de este medio virtual para compartir la palabra de Dios y también compartir unos con otros el testimonio y la oración. El tema que quiero compartirles en el día de hoy lo he llamado levadura o harina. Levadura o harina. Y para esto vamos a usar como texto bíblico en el día de hoy Mateo capítulo 13, verso 33. Ese va a ser nuestro texto base en el día de hoy. Y el tema lo he titulado levadura o harina. Es continuación de la siguiente parábola de Jesús en este capítulo que Mateo le dedica
a uno de los grandes discursos de Jesús en el Evangelio según San Mateo, el cual son las parábolas. Y dice así la palabra del Señor. Leo en la nueva versión internacional, Mateo 13:33. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina, hasta que se fermentó toda la masa. Jesús toma como ejemplo en esta parábola la vida cotidiana de una mujer en la cocina, haciendo el pan, probablemente para su familia o para sus familiares. Con esto Jesús nos quiere enseñar el valor de las cosas pequeñas, los pequeños comienzos, las pequeñas decisiones, las pequeñas acciones. Y cómo se pueden obtener grandes resultados de pequeños emprendimientos, de pequeñas cosas. Una pequeña palabra de Dios es suficiente para transformar la vida no solo de un ser humano, sino de la humanidad. Solo necesitamos la escucha. La escucha es el propósito de las parábolas de Jesús. Mateo nos dice que Jesús le hablaba a las multitudes en parábolas. Y el propósito de las parábolas era desarrollar en su auditorio la escucha. Porque el mensaje de la escucha lo vamos a encontrar alrededor de toda la Biblia. La dificultad que tiene el hombre para escuchar a Dios. Jesús nos va a enseñar que el hombre no experimenta el reino de Dios, no porque el reino de Dios no sea real, sino porque el hombre no quiere escuchar. Y una de las cosas que me da esperanza en este capítulo es que cuando termina el capítulo, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿comprendieron lo que les he dicho? ¿Comprendieron lo que les he dicho? Y los discípulos respondieron afirmativamente. Porque Jesús había logrado su propósito, había logrado que ellos le escucharan. La palabra de Dios, Jesús estaba escondiendo su palabra, que es el Evangelio, en el corazón de estos 12 hombres. Y con esta palabra Él iba a cambiar sus vidas y también iba a cambiar el mundo. Pequeños comienzos. Jesús no comenzó con una mega iglesia. Comenzó con 12 pescadores. Y lo único que les pidió fue que le escucharan. Y por eso les cuenta esta parábola. Y les dice, el reino de los cielos es como. Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó la masa. En esta parábola entonces vemos 3 elementos esenciales que son la levadura, la mujer y la harina. La grandeza de lo pequeño es lo que Jesús quiere enseñarnos a través de esta parábola. Jesús nos enseña a Dios en las parábolas no como el Dios todopoderoso, sino como el Dios todopoderoso que ha querido convertirse a nuestra pequeñez. El Dios que no pueden contener los cielos y la tierra ha querido esconderse en el corazón del hombre para que el hombre le pueda conocer. Entonces veamos el primer elemento, es la levadura. La levadura es un tipo de hongo que tiene la capacidad de convertir el azúcar en dióxido de carbono
y alcohol. La levadura se usa para hornear porque ayuda a que la masa suba a través del contacto activo, lo cual nos habla del testimonio y de nuestras relaciones con las personas. Lo que Jesús nos quiere enseñar aquí es que el evangelio no se puede vivir en aislamiento. Esto es contrario al espíritu de la religión, porque la religión generalmente ha llevado al hombre a aislarse del mundo, a aislarse de las realidades cotidianas, de las experiencias cotidianas que cada uno de nosotros vivimos. Jesús nos está aquí enseñando a través de esta parábola que el evangelio tiene que estar en contacto. El evangelio debe ayudarnos a estar en contacto con nosotros mismos, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros vecinos. En la empresa el evangelio debe ayudarnos a estar en contacto con el gerente, con otros departamentos de la empresa. En el país, en la nación, en el gobierno, el evangelio nos llama a estar en contacto. El creyente no es alguien que está alejado de las realidades cotidianas de la vida. Y no es alguien que solo está esperando a ver cómo se solucionan las cosas, sino también es alguien que puede proponer cambios, proponer transformación, proponer alternativas, aún donde no las hay. Porque en el reino de los cielos tenemos un Dios especialista en hacer cosas donde no las hay, hacer cosas de la nada. Y es lo que Jesús nos invita en la parábola. Dejar que su palabra entre en nuestros corazones. Jesús nos está enseñando aquí que si escuchamos su palabra, una transformación va a ocurrir en nuestras vidas. Pedro se dio cuenta, el apóstol Pedro se dio cuenta, que las palabras de Jesús no eran como las palabras de un filósofo o de un erudito, de un académico, de un político o de un juez o de alguien de mucho conocimiento. Pedro se dio cuenta que las palabras de Jesús no eran las palabras de un rabí cualquiera, sino que aquellas palabras, cuando se incrustaban en el corazón de las personas, aquellas palabras transformaban la vida de la persona. De tal manera que donde no había esperanza, allí surgía la esperanza. Donde había destrucción y caos, allí comenzaba a haber resiliencia, comenzaba a haber restauración. Este es el poder de la palabra de Jesús. Y esto es lo que Jesús quiere hacer hoy en la vida de los seres humanos. Todo ser humano está quebrantado, todo ser humano está herido. La Biblia dice que el ser humano está herido desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Pero también nos dice que el evangelio de Jesús es el que sana todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades. Y que lo único que requiere es nuestra escucha, nuestra atención y una acción correspondiente a esa escucha. Notemos que la mujer no necesitó una gran cantidad de levadura. Solo necesitó un poco de levadura. Un poco de levadura. Con un poco de levadura ella pudo leudar toda la masa. 3 medidas de harina, dice otra versión. 3 medidas de harina equivalían a 40 litros de harina. Con estos 40 litros de harina se podía alimentar 100 personas. Entonces, aquí nos muestra la parábola el poder de la levadura, pero también el poder de las cosas pequeñas. El poder de Dios, una pizca del poder de Dios puede hacer una gran obra en el corazón de una persona, en el corazón de una familia, en el corazón de una nación. Solamente tenemos que escuchar, porque la escucha es uno de los males incurables. La falta de escucha es uno de los males incurables del ser humano. El ser humano no sabe escuchar, no sabemos escucharnos. Preferimos una tercera guerra mundial. Preferimos que el cambio climático acabe con nosotros, a sentarnos a dialogar para escucharnos. ¿Cómo podemos transformar la cotidianidad que estamos viviendo? La propuesta de Jesús
entonces aquí es que el discípulo, con aquel saber que él le está dando, él pueda hacer algo con ese saber, no importa que sea pequeño. Porque no se necesitó una gran cantidad de levadura para leudar toda aquella masa. Otra característica de la levadura es que es algo oculto, pero poderoso. Va influyendo y cambiando lo de afuera, desde adentro. Otra cosa que tiene la levadura es que viene con las personas. La levadura de la que Jesús está hablando aquí viene con las personas. Las personas dentro tienen escondido una palabra, una filosofía, un pensamiento que es el que hace que sus acciones se activen. Cuando Jesús llama a sus discípulos, la vida de ellos no las guiaba el reino de los cielos, no las guiaba la palabra de Jesús. La vida de ellos era guiada por las circunstancias. Todos ellos eran pescadores, así que quien dirigía la vida de ellos era el barco de los pescados. Pedro y los demás se levantaban cada mañana solo pensando en el barco de los pescados. Y luego en la noche tenían que seguir pensando en el barco de los pescados, porque el barco era el sustento de sus vidas. El barco para ellos era estabilidad económica, estabilidad familiar. El barco para ellos era su seguridad. Pero cuando ellos vienen a Jesús, Jesús les cambia esta manera de pensar. Cuando la palabra de Jesús se esconde en sus mentes y sus corazones, entonces esta palabra cambia su manera de pensar y por ende cambia su manera de actuar. Aquel saber que habían recibido de Jesús, ahora está produciendo un hacer en sus corazones. Un hacer diferente al que ellos tenían antes de conocer a Jesús. Es decir, cuando ellos no conocían a Jesús, ellos vivían de una manera. Pero la manera en que vivían no transformaba sus vidas, sino que al contrario, hacía que sus vidas se arruinaran cada día más. Pero cuando ellos dejan que la palabra de Jesús se incruste en sus corazones, entonces la palabra cambia su manera de ser y luego cambia su hacer. Ahora el barco ya no era para pescar, ahora el barco era para predicar. Y cuando el barco es utilizado para predicar, no quiere decir que ellos se quedaron sin pescados. Lo que quiere decir es que sus prioridades cambiaron. El reino de los cielos ahora era la prioridad de sus vidas. Y esto es lo que Jesús nos está enseñando a través de la parábola. Miremos que la mujer sabía qué hacer con la levadura. Es decir, ella tenía el conocimiento. También sabía que no necesitaba una gran cantidad de levadura. También sabía que tenía la harina y también sabía qué cantidad de harina necesitaba. Es decir, la mujer tenía un saber, pero ella sabía que el solo saber no cambia nada. Hay mucha gente buena en el mundo que sabe que el mundo está mal, pero ese saber no cambia el mundo. ¿Por qué? Porque ese saber no los lleva a una acción. Pero lo que Jesús nos enseña aquí en la parábola es que cuando recibimos su palabra nos trae un saber, nos trae la sabiduría de Dios, nos trae un discernimiento. Entonces, ahora el saber de la mujer va a ser aplicado para traer una solución. Porque en esto consiste la sabiduría, consiste en la aplicación que le damos a lo que sabemos. Jesús no está enseñando a sus discípulos el reino de los cielos para que ellos no hagan nada. Él les está enseñando el reino para que ellos hagan algo con ese saber que Él les está dando. Y yo te pregunto a ti, mi hermano y mi hermana y mi amigo en este día, ¿cuántos textos de la Biblia tú conoces? ¿Cuántas prédicas has escuchado durante toda tu vida? Todo eso está muy bien, está excelente, pero la pregunta que me hace Jesús a través de esta parábola es: ¿qué estás haciendo con lo que sabes?
¿Qué transformación está haciendo en tu vida cotidiana el saber que tú tienes del reino de los cielos? Porque escucha, una de las cosas más maravillosas que esta parábola me enseña es que el reino de los cielos está aconteciendo en el acontecer de mis pequeñas decisiones y de mis pequeñas acciones. El reino de los cielos está aconteciendo en mis circunstancias. Pero ¿sabes por qué no me doy cuenta lo que el reino de los cielos está haciendo en mi vida? ¿Sabes por qué tú no te das cuenta lo que el reino de los cielos quiere hacer y está haciendo en tu vida? Porque no escuchas lo que sabes. No escuchas, no has prestado atención a lo que el Señor te ha estado diciendo. El asunto en el reino de los cielos no es cuánta erudición tengamos, cuánta filosofía tengamos, cuántos textos de la Biblia sepamos, sino qué vamos a hacer con lo que sabemos. Y la mujer decidió hacer algo. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Jesús decidió no tomar la espada. Él decidió tomar una cruz. Y eso también trajo consecuencias. Y si aún no hacemos nada, también habrá consecuencias. Las decisiones y las acciones traerán consecuencias. ¿Cuál fue el resultado de aquella decisión y de aquella acción que la mujer hizo con su saber? Pues que la levadura comenzó a hacer un trabajo en la harina. Escuchen ustedes, la harina no cambió a la levadura. La levadura cambió la harina. Cuando los discípulos no conocían a Jesús, a ellos los cambiaban las circunstancias. Su fe dependía de las circunstancias. Pero cuando ellos conocen a Jesús, su fe cambia las circunstancias. O sea, su vida comienza a ser a lo contrario. Ahora la levadura está cambiando la harina. Muchos de nosotros no estamos haciendo nada con nuestra fe. Y el reto del desafío que el Señor le hace aquí a sus discípulos es que la fe que ellos tienen en Él tiene que convertirse en un agente transformador del mundo, de la humanidad. No estamos aquí para no hacer nada. No estamos enseñando hoy la palabra de Dios para que esta palabra no haga nada. Estamos enseñando, estamos dando este saber de Dios porque Dios quiere que con este saber tú tengas un hacer. No esperes que el mundo cambie, cambia tu mundo. Y no quieras cambiar a todo el mundo, cambia tu escenario. La mujer decidió que hubiera un cambio en su cocina. Igual, tú puedes decidir hoy que haga un cambio en tu casa. No quieras que el mundo cambie. Cambia tu vida, cambia tu manera de ser, cambia tu manera de pensar. Cambia tu familia. Pequeñas decisiones, pequeñas acciones, en base a la palabra de Jesús, van a traer una gran transformación de la vida. Por eso es importante que no solo sepamos cuánto poder tiene la levadura, no importaba cuánto poder tenía la levadura. Si la mujer no hubiera hecho algo con esa levadura, a la harina no le hubiera pasado nada. La levadura era poderosa, pero alguien tenía que usarla y mezclarla con sabiduría y discernimiento. ¿Cuántas decisiones estamos tomando en la vida sin sabiduría, sin discernimiento, solo por emoción, solo porque otro lo dijo, solo por el marketing, la publicidad? Pero no lo estamos haciendo porque verdaderamente debemos hacerlo. Alguien tiene un televisor de 20 pulgadas que le funciona de maravilla, pero viene en la publicidad y le dice, te damos uno de 50. Y la persona va y se endeuda porque no tiene discernimiento, no se da cuenta que no tiene la capacidad de pago. Y luego la vida termina transformada, pero en un desastre, por una pequeña decisión. Y esto es lo que Jesús está enseñando a los discípulos. Si ustedes quieren vivir una vida que manifieste el poder del reino en sus vidas, entonces no pueden actuar movidos por las emociones. Tienen que actuar con sabiduría y discernimiento. Y para eso es la palabra que yo les estoy enseñando. Así que en primer lugar vemos la levadura, el poder de la levadura. Solo se necesitaba un poco.
En segundo lugar, vemos a la mujer. La mujer tomó y mezcló y escondió la levadura. Este fue su trabajo. Convirtió su saber en un hacer. La mujer lo que hace es activar la levadura usando la calidad y la cantidad de agua requerida. Esto nos habla de formación y la influencia secreta del reino en la vida del influenciador. Esto es interesante porque hoy vivimos en la era de los influencers. Gente que está queriendo transformar la vida de otros cuando la vida de ellos es un desastre. Y aquí Jesús nos invita primero a ser nosotros transformados para luego proponer transformación. Así que vemos entonces cómo la acción y la decisión de la mujer activó la levadura. Muchos de nosotros estamos esperando que Dios venga y se aparezca de repente y solucione los problemas del mundo. Pero Dios ha hablado. Dice la Biblia, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Hoy Jesús, el mensaje de Jesús está llegando a tu corazón. Te dice que Él es el Rey de Israel. Te dice que Él es el Hijo de Dios. Ese es el mensaje que nadie quiere escuchar. Todo el mundo quiere los milagros del buen Jesús. Todo el mundo quiere las buenas obras de Jesús. Pero casi nadie, pocos quieren las palabras de Jesús. Y Mateo nos dice en su evangelio, al empezar su evangelio, nos dice categóricamente que Jesús es el Rey de Israel, es el Hijo de Dios. El mensaje que nadie quería escuchar. Pero este mensaje es el que transforma la vida del ser humano. El ser humano no necesita un consejo más. Estamos llenos de buenos consejos, pero no los hacemos. Necesitamos transformación. Solo Jesús es este agente transformador, el Hijo de Dios. Si escucho a Jesús como un profeta, no sucederá nada en mi vida. Si escucho a Jesús como un buen hombre, tampoco sucederá nada en mi vida. Pero cuando lo escuche como el Hijo de Dios, mi vida será transformada. Cuando el apóstol Pablo conoció a Jesús como el Hijo de Dios, él dejó de perseguir a Jesús y comenzó a predicar a Jesús, porque no lo conocía. En tercer lugar, vemos la harina. Una gran cantidad de harina. Recibió la influencia de una pequeña pizca de levadura. Y esto nos habla de la capacidad de influencia sobre las personas que serán influenciadas por la vida y el testimonio del influencer del reino de Dios. Dios te está llamando a ti hoy y a mí para que seamos influencia del reino de los cielos. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros. Descubriremos que Dios vive en nosotros. La harina experimentó un crecimiento como resultado de la influencia de la levadura. Este crecimiento fue de adentro hacia afuera. Muchos de nosotros queremos cambiar el mundo, pero de afuera, desde afuera, pero no queremos mirar nuestro interior. La harina experimentó una transformación. También fue resultado de la influencia de la levadura. Esto nos indica que la levadura no es estática, sino que es dinámica. Transforma de la misma manera que la influencia del evangelio ha sido transformadora en el mundo, en la historia y la cultura. Una cosa podemos estar seguros: sin el evangelio de Cristo, el mundo de hoy sería distinto. Es decir, si Jesús no hubiera venido a este mundo y no hubiéramos sabido cuál es su mensaje, el mundo en el que tú y yo vivimos hoy sería todavía más cruel y más caótico de lo que lo estamos viendo. Es por eso que Jesús hoy me dice: escucha, ¿tú qué eres? ¿Harina o levadura? ¿Tú eres de aquellos que cambian? ¿O eres de aquellos que es cambiado por las influencias del mundo, por las corrientes del mundo? ¿O eres de aquellos que cambia el mundo con la influencia
del Evangelio de Jesús, con el testimonio de la vida de Jesús en nuestras vidas. Recuerda, lo más importante en esta parábola es lo que la mujer hizo con la levadura. De nada le servía a ella tener la levadura si no iba a hacer nada. Esto significa que un pequeño saber, una pequeña sabiduría de Jesús aplicada a nuestras vidas, aplicada a nuestras familias, aplicada a nuestras ciudades, a nuestras naciones, podría cambiar el mundo. Así que esta es la invitación de Jesús. Al final del capítulo, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿entendieron la parábola? Y ellos dijeron que sí habían comprendido. Pero Jesús los estaba llamando no solo a comprender, sino a hacer algo con lo que habían comprendido. Y yo espero que tú y yo hoy podamos hacer algo para bien de esta humanidad, para bien de nosotros mismos, con la palabra que hemos escuchado. No te quedes solo con el saber. Aplica el saber de Dios a tu vida y tu vida será transformada. Dios te bendiga y Dios te guarde. Es para nosotros un gozo y una alegría invitarlos a reunirse, congregarse con nosotros en nuestra iglesia, Semillas de Vida, que les ama en el amor de Jesucristo. Y les invita a congregarse con nosotros todos los domingos a las 9 de la mañana en el barrio Florencia. Allí verán la dirección, allí al lado del video. Si te gustó esta exposición, esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos. Hagamos algo hoy con lo que sabemos.